Y ahora continuamos con esta mesa que espero que sea muy interesante porque precisamente vamos a hablar sobre esa incursión por parte de los dos autores y la autora del contexto histórico precisamente vinculado con la novela negra, ¿no? ¿Qué tan interesante es? Ahora mismo hay varios autores que están cultivándolo de esa manera. ¿Es una tendencia o no? Un poco de eso es lo que vamos a abordar esta tarde de viernes. Así que nada, muchas gracias por asistir y le dejo la palabra a Lisa. Bueno, buenas tardes. Ante todo, disculparme, de verdad, ha sido una odisea venir en 30 minutos en avión. Ha sido una odisea, así que lo siento mucho, también me disculpo con ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a pasarlo súper bien porque tenía muchas ganas de poder charlar con ustedes. Bueno, empezamos. Tenemos la Babilonia, 1580, con Sevilla como escenario, una de las ciudades más prósperas e importantes del siglo XVI, precisamente porque era una zona estratégica estratégica como puerto fluvial. Y el primer caso de Unamuno, el siglo XX, en Boada, un municipio salamantino. Y yo quería hacerles la típica pregunta para romper el hielo de si creen que esto de del noir histórico es una moda. Te toca a ti el primero. Creo que hicimos, que nos tocó juntos también. Creo que no, pero... Genial. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por tu presentación, por la moderación, por la participación en esta charla. Gracias a vosotros y a vosotras y gracias desde luego a Alejandro y a todo su equipo por invitarme a este Tenerife Noir. Bueno, estamos en una sala muy apropiada, yo creo que se visualiza muy bien el tipo de novela que hacemos. Se sitúa en el pasado, hay muchos hechos de guerra, etcétera. Entonces, bueno, yo no sé si es espero que no sea una moda, porque si es una moda me borro y la próxima novela ya no la hago por ahí. Pero bueno, es cierto que dentro de la novela negra, pues en los últimos años ha habido muchas modalidades, la novela negra se está mezclando con todo tipo de géneros, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto que hacemos nosotros, Susana y yo creo que ya hace tiempo que hay precedentes, ¿no? Para mí el gran precedente es Umberto Eco y su novela El nombre de la rosa, ¿no? Que ahí se mezcla la novela detectivesca y negra con la novela histórica y además en ese caso pues eso, un histórico muy documentado, etcétera. Y para mí lo más importante en todo caso es hacer un tipo de novela en la que eso se mezclan cosas diversas, ¿no? Hay que buscar fórmulas renovadoras. Claro, el problema de este tipo de innovaciones es que pueden convertirse en moda. Yo recuerdo cuando publiqué la primera novela en El manuscrito de piedra, año 2008, pues empezaron a surgir un montón de novelas que se situaban en esa época, algunas de ellas en Salamanca, algunas de ellas en la Universidad de Salamanca. Y bueno, pensé que bien, que este escenario y esa época habían estado ahí esperando durante mucho tiempo a que alguien las narrara y de repente cuando aparece una novela, pues luego vienen otras muchas detrás. De modo que eso, las modas son peligrosas porque es la repetición de fórmulas que han funcionado, pero lo importante y lo bonito, espero que Susana esté de acuerdo, es que en este campo donde se mezclan lo histórico y lo negro, detectivesco y policíaco, pues hay muchas cosas todavía que hacer y que experimentar, ¿no? Yo empecé haciendo esto, pero bueno, creo que en novelas sucesivas he ido explorando otros territorios. En el caso de esta última novela, del primer caso de Unamuno, pues es verdad que hay una época histórica, hace más de 100 años, hay una novela detectivesca y negra porque los crímenes tienen que ver con las circunstancias, el contexto social de esa época en Salamanca y provincia, pero hay más cosas, ¿no? Lo bonito es ir añadiendo elementos, ¿no? Hay una trama amorosa, hay una trama de amistad, pero para mí, de todas formas, lo más importante son los personajes, más que
el contexto histórico o más que la trama negra. Para mí son los personajes, me interesan mucho los personajes del pasado, explorar en ellos, y yo creo que eso es lo interesante. En el caso de Unamuno, pues la época viene con él, como pasaba con Fernando de Rojas en mis novelas anteriores, y lo negro es lo que añado yo, pero de todas formas eso nunca es algo postizo, porque Fernando de Rojas era jurista, o sea, él se dedicaba a impartir justicia, a investigar, etcétera, y Unamuno se pasó la vida buscando la verdad, y eso es lo que hace un buen detective. Has estropeado una pregunta. Bueno, pues, Eso te va a pasar. hoy no estudié hoy. Buenas tardes. Eso te va a pasar, Elizabeth, me parece, más veces, porque los dos hablamos mucho y me da que vamos a ir anticipándonos a tus preguntas. Luego y vas a tener que te preguntamos a ti. Todo el tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es una alegría. Siempre una alegría estar en Tenerife, volver a Tenerife, pero de forma muy especial volver a Tenerife Noir. Es la tercera vez que vengo al festival ya, pero la verdad es que hacía un buen puñado de años que no venía, no sé si 5 o 6. Vine 2 veces seguidas o casi seguidas, y por circunstancias, no por falta de ganas, ni por mi parte, ni de la organización, bien me consta, pero no habíamos sido capaces de encajar. Así que entre medio ha habido otro puñado de novelas, casi tantas como años han pasado, ¿no? He empezado a publicar con Alfaguara, toda esa saga que algunas seguro y algunos que conocéis de Camino Vargas, ¿no? Progenie, Especie, Planeta, y ahora llego, nos lo hemos saltado, no ha habido ocasión porque no nos hemos, ya digo, cruzado esos lugares y fechas y espacios comunes, y ahora pues bueno, venimos aquí con la Babilonia 1580, que también me hace muchísima ilusión porque en mi caso es mi primera novela histórica. Son 11 novelas ya publicadas, todas de corte negro criminal, también esta, pero a lo que se suma este siglo XVI y este contexto, ¿no? Y bueno, yo también espero y creo que no sea una moda, pero sí es cierto, porque efectivamente ahí ha estado siempre, ¿no? Pero es cierto que hay, no sé, a veces como olas, de repente se publica más. Yo también estoy viendo ahora a compañeros que están publicando, es también previsto publicar, ¿no?, a lo largo de este año más novelas del género o de esta fusión de género, y yo creo que suma mucho, ¿no? Tenemos todos los ingredientes tan adictivos y que tanto nos gustan como lectores de la novela negra. Tenemos esa rapidez, ese enigma a resolver, ¿no?, esos crímenes, meternos en la cabeza del delincuente también. Pues en muchos casos también intentamos eso, que sea trepidante, los capítulos cortos, los finales en alto, los giros de guión, pero es que a todo eso además le vamos a sumar el contexto, un contexto histórico diferente que nos permite, al menos yo que sí he sido, no me había atrevido hasta ahora con novela histórica como autora, pero como lectora sí he sido siempre muy lectora de novela histórica también, pues le sumamos esa inmersión que nos da ese aprendizaje de una forma mucho más amena, o ese recordar lo que hemos estudiado en su día de esas etapas, pues ya digo, de forma muy divertida, amena, y que al final pues nos da mucho más, pero que también es difícil casar el equilibrio, ¿no? Vamos a tener, ya digo, trama, personajes, pero además ese contexto tenemos que hacerlo rápido, pero tenemos que hacer esa inmersión. Así que ahí está un poco en la balanza, y en el equilibrio reside el reto de, bueno, pues de que esto guste, ¿no? Así que espero que lo hayamos conseguido y bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Viajar al pasado nos permite darnos cuenta de los avances, pero también de los retrocesos. En este ir y venir, ¿no?, del pasado al presente, ¿en qué cosas han visto que hemos evolucionado y en qué cosas hemos retrocedido o en qué cosas seguimos igual? Pues yo creo que seguimos igual, más o menos. Sí, los avances tecnológicos, pero siempre hay avances tecnológicos, de modo que yo en la novela, en esta última, hago un paralelismo entre ese momento, 1905, y un cambio de siglo, una crisis a finales del siglo XIX, que también estuvo motivada por avances tecnológicos y cambios y crisis en todos los órdenes de la vida y del saber. Y bueno, pues estamos en una época, creo, muy parecida.
el paso del 20 al 21, también por esos avances tecnológicos, esos cambios de paradigma, ¿no? De modo que el pasado es verdad que nos enseña un poco, pues eso, a enfrentarnos con las cosas que nos tocan del presente, ¿no? De todas formas, yo creo que exploramos el pasado para conocer mejor el presente, pero la gran lección que nos enseña la historia y el pasado es que todo se repite una y otra vez, con lo cual esa enseñanza no sirve para nada, porque sabemos que se va a repetir. Entonces, crisis, guerras, etcétera, hambrunas, epidemias, todo eso vuelve una y otra vez, retorna de diferentes formas, las tecnologías son distintas, aparentemente las ideas también, pero yo lo que veo es eso, una repetición. En el caso de la novela de Unamuno, el caso que planteo tiene mucho que ver con el presente. Es un pueblo, Boada, un pueblo pequeño, ahora tienen 300 habitantes, no llega, entonces tenían 1000. Y el gran problema que tiene ese pueblo es que no pueden buscarse la vida, no tienen tierras para trabajar y tienen que emigrar. Entonces le escriben una carta al presidente de Argentina diciéndole que quieren emigrar, que les dé una ayuda para los pasajes, ¿no? Porque es todo el pueblo el que se quiere ir, incluidos mujeres, niños, ancianos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí se está visualizando uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que es la situación del mundo rural, eso que llaman la España vaciada, que yo llamo la España desahuciada, la situación, la cuestión agraria, la situación de los agricultores, que lo hemos visto estos días en las noticias, de modo que es que todo, la historia parece un déjà vu, parece pero al revés. O sea, vas a la historia y ves lo que ya has visto de alguna manera en el presente. Pero bueno, inevitablemente tenemos que seguir explorando esos territorios, viajando al pasado, como decías tú. Bueno, voy a intentar disentir, estar en desacuerdo porque me parece que va a ser más divertido, pero la verdad es que en esta ocasión también tengo que estar bastante de acuerdo en que efectivamente el pasado nos ha traído hasta aquí y recordarlo y refrescarlo nos hace ver cuáles son nuestras carencias actuales, ¿no? Y se parece bastante. Bueno, en mi caso en la Babilonia 1580 nos ubicamos en la Sevilla de finales del 16, ¿no? En concreto la gran mayoría de la trama principal en ese año del Señor de 1580. La Babilonia era como llamaban muchos literatos de la época, Góngora, Lope de Vega, a la Sevilla boyante de la época, ¿no? La gran Babilonia de España, esa ciudad pues llena de opulencia, de riquezas, pero también de hacinamiento, de insalubridad, de desigualdad, que traía causa precisamente de todo ese crecimiento tan rápido y toda esa riqueza que vino de las Indias y que la hizo pues convertirse en ese centro neurálgico comercial del viejo y del nuevo mundo, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a situar y efectivamente se pueden ver muchos paralelismos con el presente y además de paralelismos, bueno, esos lastres, ¿no?, que arrastramos. Al hablar de la migración, Luis, claro, estaba también muy presente en la Sevilla del siglo XVI, también, como en el caso de Boada, como en el caso del primer caso de Unamuno, éramos nosotros los que queríamos o necesitábamos, en busca de oportunidades y de un futuro mejor, emigrar a tierra firme. Y la Sevilla de la época, el puerto de Indias, estaba totalmente lleno de gente que acampaba durante meses y meses tratando de conseguir la cédula, el pasaje que les permitiera subir a bordo de una de las naos y llegar hasta Nueva España o hasta tierra firme, ¿no? Y ahí permanecían pues hasta que lo lograban, si es que lo lograban, ¿no? O sea, que volvemos a ver que ahora se nos olvida muy rápido, pero que hemos sido nosotros los que a lo largo de la historia tantas veces hemos tenido que migrar, ¿no? Y bueno, luego la institucionalización de la violencia, toda la hipocresía que se ve con la mancebía, en gran parte pues también de la acción, y algunos de los personajes principales están situados en la mancebía sevillana, el prostíbulo legal, porque luego estaba la prostitución ilegal, que era la mayoritaria, ¿no? En cualquier calle de Sevilla, que te jugabas la vida cada
cada día, pero en ese prostíbulo legal cuyos dineros iban en buena parte al propio cabildo, ¿no?, a la propia corporación municipal y a las propias instituciones religiosas que eran las propietarias de esas casas donde se ejercía la prostitución, que a su vez tachaban ellos mismos de pecadoras y las perseguían, etcétera, y las instaban a irse a casas de arrepentidas. Bueno, pues toda esa hipocresía que nos persigue, ahí ya estaba, ¿no?, como estaba la desigualdad, en este caso feroz, entre mujeres y hombres. Bueno, que la mujer pasaba de, porque aquí pasaba del yugo, y aquí sí era un yugo, un dominio absoluto del padre sobre ella a el hombre cuando se casaba, ¿no? Por eso yo me quiero centrar, me quiero salir también un poco de ahí y darle voz a las únicas mujeres que no estaban, que habían salido de ese yugo, tenían otros yugos y otras cárceles, ¿no?, otras jaulas, pero que eran o bien las que se metían a monja dote mediante en un convento de clausura, o bien las que ni siquiera eso conseguían y tenían que vender el único recurso que tenían, que era su cuerpo, ¿no?, que eran estas mujeres que estaban con un poco de suerte, ya digo, en ese prostíbulo legal, ¿no?, y cuya voz pues ha sido usurpada, por supuesto, si no nos ha llegado ni la de las literatas como María de San José, que es uno de los personajes históricos reales que aparecen en la obra, cómo nos va a llegar la de esas mujeres que vendían su cuerpo para tratar de sobrevivir cada día. Nos llega la de los literatos que iban a esa mancebía, que sí está muy narrada en los textos de la época, pero no nos llega la de esas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, todo ha sido un poco matizado, acabando ya con tu pregunta, ¿no?, como la violencia, la corrupción, la hipocresía, la desigualdad, pero sigue presente en la sociedad de hoy. Uno se imagina a los escritores de novela histórica o de noir histórico encerrados en una biblioteca leyendo y obviamente esa es una parte muy importante, pero también pueden ir a visitar el camarote de un galeón. Entonces, ¿qué parte tiene un proceso de documentación en la novela histórica, en el noir histórico? ¿Sigo yo? Vale. A ver, pues en mi caso, que yo soy, quien me conoce un poco o me ha escuchado alguna vez, soy bastante obsesiva y perfeccionista con la documentación, siempre me meto muy de lleno. Pues yo qué sé, con Especie, ¿no?, la novela de Especie, que va sobre el trato que damos a los animales, no tuve bastante con conseguir que me colaran en un matadero para hacer la visita, que luego se refleja con la inspectora Camino, ¿no?, y algún personaje más, sino que, por ejemplo, pues me fui también unos días a vivir a un santuario de animales, ¿no?, para meterme en la cabeza de esa gente que lo ha dejado todo para darle un final de vida digno a los animales. Es decir, siempre me meto mucho. Entonces, claro, por eso me había frenado a la hora de escribir novela histórica, porque decía, bueno, se me va la cabeza, como me inventa aquí, yo no sé si se me ha ido más, pero el caso es que estuve 2 años y pico con esa obsesión de conseguir adentrarme lo suficiente como para tener la suficiente seguridad de trasladar al otro lado de las páginas todo esto, ¿no? Entonces, fases o áreas, muchas, ¿no? Leer todo lo que caía en mis manos, de crónicas, de archivos, de ensayos, por supuesto, incluso ficción que se haya hecho sobre la época, ¿no?, que es también un acercamiento, pero sobre todo buscar el rigor. Hablar con expertas y expertos de la época. Yo me leí, pues por ejemplo, del mayor experto que hay en naos del siglo XVI, todos los ensayos que había escrito, pero claro, tuve la oportunidad, que además es catedrático en la Universidad de Sevilla, de hablar con él, pues me fui con 5 páginas de preguntas. El hombre era súper generoso porque me aguantó y luego además me siguió resolviendo dudas, ¿no? O sea, contactar con personas que llevan toda la vida estudiando eso, te van a resolver cualquier duda que te surja. Me fui a Sevilla a vivir, o sea, estar un tiempo, unos meses in situ, porque una cosa es conocer la ciudad como la conozco, lo suficiente para tramar las novelas de Camino Vargas, que están ambientadas en la actualidad, y otra ya ponerte estar en el puerto de Indias, imaginarlo, pasear las calles y saber que la que hoy es calle de Zaragoza era la calle de Pajerías, y ahí estaba el convento de las Carmelitas Descalzas donde está Carlina, y enfrente estaba el muro de la Mancebía, que también es curioso, ¿no?, otra hipocresía más, donde estaba Damián. O sea, como estar reconociendo esos espacios
Y bueno, ya un poco ida de olla total fue cuando supe que había una réplica de un galeón del siglo XVI viajando por el mundo, que es el galeón donde se perpetra el primero de los crímenes y donde también nos vamos a ir luego con determinados personajes navegando hasta tierra firme, que por cierto vamos a hacer una parada aquí en Garachico, ¿no? Pues yo averigüé esto, que existía esta nave, un poco a nivel pedagógico, va parando en diferentes puertos por todo el mundo para que se vea como una nao museo cómo se navegaba en la época. Entonces yo bregué hasta que conseguí meterme unos días a navegar con ellos a su paso por España. Y bueno, yo sé que todo esto quizás no sea necesario, pero a mí me daba una seguridad que me hacía transmitir mejor esas vivencias, sobre todo esas vivencias de los personajes que los personajes van a tener en el libro, pero sobre todo lo que yo quería cuando hablamos de ese equilibrio, no describir demasiado para no ralentizar el ritmo, pero sí transmitir a través de una inmersión sensorial, ¿no? Y el hecho de yo haber subido arriba, abajo por el barco, haber dormido en él, haberme mareado, haber izado las velas con otros 30 más, pues me daba algo que de otra forma no tenía, ¿no? O sea, que me metí bien, quedé exhausta, quedé que dije, no sé si vuelvo a la novela histórica. Espero que sí. Yo diría, no sé si vuelvo de la novela histórica. Sí, me ha costado también regresar. En los primeros meses no sabía si estaba en el siglo XVI o estaba ya aquí, vive Dios. Sí, hay durante un tiempo, cuando te metes en la novela, que vives con un pie en el siglo X y con otro pie más o menos en la actualidad. Y acabas descuidando las obligaciones de la actualidad. Bueno, ahora como soy yo el segundo, pues tengo que estar muy de acuerdo contigo en muchas cosas. El método de la inmersión histórica es muy importante y para eso pues hay que patearse los lugares, conocer pues eso, las formas de vida, los objetos, las mentalidades, escuchar música de la época, todo tipo de iconografía de la época, no solo las fuentes documentales y no solo los libros de historia. Las fuentes literarias son muy importantes. En el caso de la literatura española, además, como tenemos una literatura clásica que muchas veces es muy realista, pues te muestra muy bien un poco cómo era la vida entonces, la vida de esos submundos, ¿no? La vida de, pues eso, de las prostitutas, la vida del hampa, etcétera. Es curioso, pero en otros países no ocurre eso. Hay vocabularios, diccionarios sobre la lengua de Germanía de los siglos XVI y XVII que son una maravilla porque descubres, por ejemplo, que ahora que hablabas de las prostitutas, pues a lo mejor hay más de 200 términos registrados para referirse a las prostitutas. Intenté utilizarlos todos los que cabían en mis oídos o en mi... Sí. Y eso es una maravilla, ¿no? Porque hay que explorar también el lenguaje, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos diccionarios, tenemos diccionarios clásicos, tenemos vocabularios de Germanía muy buenos de los últimos años, refraneros, etcétera, ¿no? Es muy importante todo eso. En el caso de Unamuno, bueno, es un periodo más cercano, yo lo conozco mejor porque doy clase de literatura de ese periodo, el primer tercio del siglo XX, la Edad de Plata, y también tuve la suerte, que eso no me pasó con Rojas, de que trabajé más de un año en la Casa Museo Unamuno. Es que tú ya llevabas el trabajo hecho, desde ya mucho. me había impregnado allí. Bueno, y eso es lo que me lleva luego a interesarme por Unamuno, ya no como escritor o intelectual, sino como personaje, ¿no? O sea, ves todos esos papelitos, las notitas que hacía, sus figuras de papiroflexia, etcétera, y bueno, ves ahí un hombre de carne y hueso, no solo al intelectual atormentado que a veces nos dibujan, ¿no? Y bueno, todo eso es muy, muy importante y si no lo tienes a mano o no lo has tenido en el pasado, pues tienes que buscártelo y meterte en una galera o en una celda, en una cárcel de la época, ¿no? Yo escribí una novela de Fernando de Rojas que se situaba en la isla de La Española, ¿no? El primer asentamiento de Colón y los que van al Nuevo Mundo. Y bueno, hice un viaje a
a República Dominicana. Tuve la suerte de que un mecenas, un millonario que hay allí de origen español, me pagó el viaje, me puso a mi servicio a un historiador con un chofer que nos llevaba donde yo decía una maravilla. Yo salía del hotel todas las mañanas y decía, pero hoy quiero ir a tal sitio. Y además llevaba un historiador que me iba explicando un poquito las cosas. Bueno, pues eso, hay que buscarse la vida, hay que sumergirse en esa época, en todos los planos, pero luego viene la segunda parte. Hablabas de fases, la segunda fase es más importante que la primera, y es con todo eso que de lo que has hecho acopio, pues tienes que prescindir de la mayoría. No puedes volcar en la novela todo lo que has aprendido, todo lo que has visto, todo lo que has leído, tienes que dosificar muchísimo esa información. Yo creo que la clave de la novela histórica es esa. Bueno, y en general de cualquier novela que utilice documentación es saber dosificar esa documentación. Con un par de pinceladas no puedes llenar párrafos y párrafos de descripción, sino que con 2 pinceladas tienes que dibujar una atmósfera. Por eso de la agilidad también. A mí me gusta la agilidad ya no porque sea una característica de la novela negra o policíaca, sino porque no me gusta aburrir a la gente, ¿no? Y me gusta que lo visualicen todo, o sea, utilizar un lenguaje muy concreto, muy plástico. Bueno, ese es el verdadero problema, prescindir del 95% de todo aquello que has acopiado para que, pues eso, no lastrar la novela y no estropearla, ¿no? Hay por ahí un libro, yo creo que salió el año pasado, de una mujer que da talleres de escritura en el taller de escritura del Ateneo de Barcelona, que es muy conocido, lleva mucho tiempo, y escribió un libro que es fantástico, si a alguien le interesa este aspecto, que es cómo documentarse para escribir novela histórica. Es de estas guías de la editorial Alba, es un librito pequeñito y es muy, muy útil, pero bueno, de alguna manera lo que hemos contado aquí es lo que aparece más desarrollado, etcétera, en ese libro. Muy bien. Vamos a los personajes. El polifacético Unamun, que podría haber sido detective, porque como dijiste antes, se pasó la vida en busca de la verdad, con un Watson particular, que es un abogado penalista, Sí. y una prostituta y una monja, Damiana y Carlina. Carlina, Sor Catalina. Vale, sí. Yo le tenía a Catalina y cuando antes dijiste Carlina dije, me acaba de destrozar la novela, porque, pues, que eran amigas en la infancia y se reencuentran para descubrir el asesino y un secreto muy importante de la corona. Sí. ¿Por qué estos personajes? A mí me gustaría añadir además que en tus novelas, Susana, todas las mujeres tienen mucha fuerza. Y además tienes una dedicatoria que dice, para todas las mujeres que no hicieron historia. Y a mí me llama mucho la atención porque a lo largo de la novela se va respirando como una especie de enfado de querer darle voz a todas esas mujeres. Y yo pienso, ¿ese enfado ya estaba desde antes o fue surgiendo con todo el proceso de documentación? Y luego me cuentan el porqué de esos personajes. Sí, bueno, en el caso de Carlina y Damiana, un poco lo esbozaba antes, ¿no? El porqué de darle voz a las capas. A ver, lo primero que quería hacer, me parecía que la mayoría de la ficción que hay histórica, o muchísima, se centra en las élites, sobre todo estas épocas, ¿no? En las élites, en la corona y su entorno, en los privilegiados, pero muy pocos en la gran mayoría social que había, ¿no? Y claro, y la mayoría de crónicas, la mayoría de lo que está reflejado, pues también es a estas clases más privilegiadas. Y a mí me parecía, primero, una cuestión de justicia, darle voz a quienes no la han tenido, ¿no? Y segundo, también me parece mucho más interesante profundizar en personajes que tienen que luchar cada día por su propia supervivencia que en aquellos que lo tienen todo dado, ¿no? Y sus intrigas son de poderes y de cosas que al final no te afectan en tu propia existencia, ¿no? En tu propia supervivencia. Y dentro de esa mayoría social y de esos despojados de derechos, pues quería centrarme en las mujeres, la situación, lo que hablábamos de desigualdad tan feroz que tenían,
Y de entre esas mujeres, bueno, se ven muchas capas sociales, ¿no? Pero a las que más protagonismo les he dado, pues esas dos que se salían de la institución del matrimonio, ¿no? Y que se habían intentado buscar la vida de otra forma y que habían, dentro del mínimo ascensor social que había en la época, no digamos ya para las mujeres, pues habían progresado, o al menos ya no es poco conseguir sobrevivir, ¿no? Con 19, 20 años que tienen, dos niñas que han sido huérfanas en el arrabal de Triana, que es uno de los más desamparados en la época, y bueno, eso, no solamente han conseguido sobrevivir, sino que una ha conseguido agenciarse una dote de una viuda, que se daban en estos casos, pues también a chiquillas que veían, que creían que tenían mucha vocación. En el caso fue su perseverancia por entrar ahí, porque ¿qué quería ella? Quería que entrara en el convento de las Carmelitas Descalzas por dos razones. Una, porque estaba harta de pasar hambre y al menos, aunque austera, se garantizaba una alimentación diaria. Y otra, que tenía un anhelo de cultivarse, de sabiduría, pues que para una niña de esas características era prácticamente imposible ya dejar de ser analfabeta. Sin embargo, tenemos el convento de las Carmelitas Descalzas, que acaba de fundar Santa Teresa, aquí entronca un poco con los personajes históricos reales, 4 años antes lo había fundado, con una de sus favoritas, si no la favorita, que era María de San José, a la que la propia santa llamaba la priora letrera, por su cultivo de las letras, su talento, su inteligencia. Entonces tenemos a la santa, bueno, a Teresa, la Madre Teresa, por la época, y a la priora letrera. ¿Dónde mejor podía estar esa chica? Pues eso, ¿no? Para tener esa posibilidad de cultivarse. Entonces, por mucho que esté en un convento de clausura, en su propia jaula, y que tenga muchas prohibiciones, todavía muchas cosas vedadas, pues de alguna forma ha progresado, ¿no? Está claro que ha progresado. Y Damiana pues también ha progresado porque, ya digo, no solamente sobrevive, sino que lo hace en el prostíbulo legal, digamos que con los datos que hay más o menos, que son muy cogidos con pinzas, porque estas cosas no hay estudios con demasiado rigor, no puede haberlo, pero se estima que había en torno a 3.000 mujeres prostituyéndose en la ciudad de Sevilla en la época, y solo 100 estaban en ese prostíbulo legal, ¿no? Con unas mínimas garantías, con ese proxeneta, con esa tapia, en fin, unas circunstancias nada agradables, desde luego, pero que al menos les garantizaba ciertas cosas, y de ellos pues ella estaba en la casa, en la botica, se decía por aquel entonces, más cotizada y más valorada, donde todos los hombres, no solamente de Sevilla, sino ya de oídas, querían ir. Por lo tanto, tenía una posición pues de privilegio dentro de de lo amargo del ejercicio de supervivencia que hacía, ¿no? Entonces, ya digo, quería, poco así al hilo de los personajes, pues quería dar esa voz. Luego aparecen muchos más, aparece, por supuesto, hay que retratar toda la sociedad, un caballero 24, ¿no? Que eran los que gobernaban la ciudad por la época, el piloto mayor de la flota de Indias, un paje, en fin, personajes masculinos y femeninos. Pero hay otra cosa que quería decir, y ya acabo, en relación a lo que decías de mujeres fuertes, es que yo no me las imagino, o sea, creo que no podían existir de otra manera, porque no habrían sobrevivido. O sea, en esas condiciones de carestía absoluta, tanto Damiana como Carlina se habrían quedado en el camino mucho antes. Por lo tanto, son mujeres pues casi, sobre todo Damiana, tan curtidas que son casi implacables, ¿no? No creo que pudieran existir de otra manera. Bueno, pues en mi caso, yo creo que en esta novela, el primer caso de Unamuno, habría que hablar de 3 personajes. O sea, es un banco con tres patas, ¿no? Los primeros que aparecen son Unamuno, el detective, y luego el ayudante, este abogado penalista, ¿no? Era muy importante, con un personaje tan poderoso como Unamuno, pues contrarrestarlo un poco con personajes que fueran muy distintos o que los pusieran en dificultades o que lo hicieran cambiar y transformarlo, ¿no? Entonces, de ahí, pues eso, elegir muy bien, ¿no?, estos personajes. Bueno, el ayudante, en fin, está en la tradición de la novela detectivesca y de la novela negra. En muchas series de novelas, pues eso, el detective tiene un ayudante que es muy distinto al detective. Son opuestos, complementarios, discuten, siguen caminos diferentes, lo ve todo de manera diferente, pero bueno, en el trato ese diario, después de compartir pues muchos peligros y vicisitudes, acaban contagiándose el uno del otro, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa en esta novela.
Y luego la tercera pata es Teresa, es una mujer que aparece de pronto, es muy ambigua, llena de misterio, es una activista anarquista catalana y que aparece por Salamanca en el momento en el que tiene lugar pues, la situación, el caso que investiga. Un personaje muy fuerte también. Efectivamente. Y precioso, a mí me encanta. Es un personaje poderoso que pone en dificultades a Unamuno, tiene mucho carácter, muy inteligente, dejo aparte, por supuesto, la gran belleza, el atractivo, etc. Entonces, bueno, con estos tres personajes va desarrollándose la novela. Teresa, pues para Unamuno supone un problema, porque primero está fascinado, luego acaba enamorándose perdidamente de ella, ¿no? Y bueno, es un personaje fundamental porque va a hacer que Unamuno se transforme a lo largo de la novela. Eso está basado un poco en la trayectoria intelectual y vital del propio Unamuno, ¿no? Y ya sabemos que hasta finales del XIX pues era un hombre de su época, muy racionalista, muy positivista, de ideas socialistas, creía en el progreso, pero después de la crisis que tuvo en 1897, pues exploró otros elementos, dio paso a las emociones, a lo irracional, a los sentimientos. Y bueno, eso aparece en la novela un poco a través del personaje de Teresa. Luego pensando en ello me di cuenta de que este trío pues, estaba inspirado también un poco en dos grandes tríos de la historia de la literatura. Uno de la literatura española clásica, que tenemos a Don Quijote, a Sancho, que es su ayudante, y a Dulcinea, que aunque no aparezca, pero siempre está ahí, sobrevolándolo todo, y es un poco el motivo por el que Don Quijote se lanza a la aventura, de modo que ahí tenemos ese trío. Y el otro trío es menos visible, pero también está, que es el de Holmes y Watson, ¿no? Watson el ayudante, el médico, en este caso es abogado, etc. Unamuno comparte con Holmes muchas características, son prácticamente de la misma época, pero yo hago que Unamuno evolucione y vaya un poco más allá de Holmes, ¿no? ¿Y cuál es la tercera pata de las novelas y relatos del canon de Conan Doyle? Bueno, pues la famosa Irene Adler, que aparece muy poquito, pero que también es importante porque es la única mujer que derrota a Holmes y de la que Holmes se enamora, aunque no lo quiere reconocer. Entonces, bueno, ahí tenemos una novela que a la hora de construir los personajes por necesidades de la trama, necesitas un ayudante, necesitas también un personaje que lo ponga en dificultades, pero he visto que me inspiré en esos dos grandes clásicos que son El Quijote y que son las obras, las aventuras de Holmes y de Watson. Me gusta mucho la idea porque en un caso tenemos a los grandes representantes de la literatura culta y en el otro caso a los grandes representantes de la literatura popular, y un poco Unamuno y sus acompañantes pues de alguna manera hacen que confluyan esas dos tradiciones y esos dos tríos. Bueno, ahora una pregunta a cada uno y ya le damos paso al público. Susana, cuando uno termina la Babilonia 1580, se queda con la sensación o con la esperanza de que o hay una biología o una trilogía o algo. Entonces, ¿puede ser? A ver, ¿cómo lo digo sin reventar nada, verdad? Que es la dificultad en este género. Sí es cierto que, y creo que esto es debido, ¿no?, a quien está al otro lado de las páginas, que se ha leído esas casi, no sé si llega a las 400 páginas, hay que resolver el enigma que se ha planteado, ¿no? Y esto se hace y se explica en la medida en que se puede, porque efectivamente se está planteando una hipótesis de que la historia podría haber sido diferente y estamos dando razones de por qué, pero, o sea, esto sí que queda cerrado, pero a mí me gusta dejar un poco a la imaginación del lector, ¿no? Y aquí sí que es cierto que abro la puerta a que unos determinados personajes pues puedan haber acabado de una forma o de otra, ¿no? El destino les puede haber deparado casi que
lo que el lector quiera, ¿no? El lector más optimista elegirá un camino, y quien lo ha leído ya sabe por dónde voy, y el menos optimista, vamos a decir, elegirá otro. Entonces yo lo dejé así abierto. No tengo claro si voy a darle continuidad, porque es cierto que bueno, pues que una sin querer sigue proyectando, ha vivido mucho tiempo con esos personajes, ya forman casi parte de su familia, y yo sigo proyectando por dónde seguiría Carlina, por dónde seguiría la otra, por dónde seguiría el otro, y también que el lugar donde acabamos, esto creo que tampoco destripa mucho, acabamos en tierra firme, al menos con parte de los personajes, pues sí, nos da pie para una segunda historia con un escenario diferente y que también ofrece mucho. Entonces, es posible, pero ahora estoy centrada en otra cosa y no sé si les daré una segunda vida o no. Me quedo contenta con eso, con que al menos está cerrado y que quien está al otro lado de las páginas pues puede imaginar un poco el futuro que quiera para ellos. ¿Y de eso que ocupa ahora tu tiempo, lo que estás centrada, nos puedes desvelar algo? Bueno, sí, ahora con lo que estoy es con una cosa que me hace mucha ilusión, y es que Penguin Random House, mi casa editorial, va a reeditar mi primera trilogía, que salió en una editorial más pequeñita en su día y que ahora pues no se podía conseguir en papel, se podía conseguir en electrónico y en audiolibros, pero no en papel, ¿no? Entonces esta trilogía, que está ambientada en Extremadura, que es la tierra que me ha visto crecer y que tiene unos personajes y unos temas a los que yo tengo mucho cariño, pues van a salir en verano con B de bolsillo, y esto va a permitir que tengan otra vida y que lleguen a mucha más gente. Entonces estoy con un proceso de reedición, porque ha pasado una década desde que las escribí, más o menos, entre una y otra. Y claro, una década y sobre todo muchos libros. Todos evolucionamos, o es lo esperable, ¿no? Que en el terreno profesional, sea el que sea, pues vayamos creciendo, y en mi caso yo pues también leo esos libros y veo ciertas cosas que haría de otra manera. Entonces tengo la posibilidad de, siendo las mismas historias y los mismos personajes, releer y afinar un poco, ¿no? Para que sean la mejor versión posible. Y en eso es lo que estoy trabajando, que así un poco contrarreloj, porque en verano ya van a ver la luz los tres juntitos. Luis, a mí me gustaría leer una cosa. Para terminar, tan solo resta añadir que esta novela pretende ser la primera de una serie literaria sobre el detective andante Miguel de Unamuno. Entiendo que ya estás rumiando el segundo caso. Bueno, yo no lo puedo ocultar. Se titula El primer caso de Unamuno. Ya queda claro que va a haber más casos, y luego encima lo cuento al final para que no haya ningún tipo de duda. Bueno, estoy rumiando, no solo el siguiente, sino los que vienen después, ¿no? Porque me gustaría que entre en su conjunto, pues eso, abarcara un poco pues la trayectoria vital e intelectual y de escritor de Unamuno, y sobre todo imbricada en la historia de España, ¿no? Participó en los grandes acontecimientos de una manera u otra, y a través de los casos que tiene que investigar, pues quiero ir mostrando también esos grandes momentos de la historia de España de ese periodo, del primer tercio del siglo, no en Salamanca o fuera de Salamanca, pero bueno, un poco mostrando todo el conjunto. Vivió muchas cosas. Este año celebramos el centenario del destierro de Unamuno en Fuerteventura, precisamente, y bueno, pues quiero ir mostrando esos momentos. Habrá personajes recurrentes, Manuel Rivera, el ayudante, y Teresa Maragall seguirán apareciendo, y un poco esa es la idea. Pero no puedo meterme, o sea, no puedo rumiar mucho, porque antes tengo que escribir otra novela de la otra serie, de la serie de Rojas. Cuando me puse a hacer una serie sobre Rojas no lo tenía previsto desde el principio. Fue a raíz de la primera novela, que era un personaje que daba mucho juego, la época, etcétera, y que interesaba a lectores y lectoras, cuando decido hacer una especie de serie literaria, ¿no? Hacer 2 tetralogías. La primera se completó, la segunda han salido 2, y estoy por la mitad del tercero de esa segunda tetralogía, y luego pues ya vendrán los casos de Unamuno, ¿no? Ale, no sé cómo voy de tiempo, que hoy no, como verán, hoy el tiempo no está a mi favor. ¿Tengo tiempo para hacerle una pregunta más y luego dar paso al público? Es que el debate no está, o sea,
Ah, vale. Bueno, pues me gobierno sola. Le hago una pregunta más y luego ya les doy paso. ¿Qué opinión tienen acerca de revisar los clásicos? Saben que hubo una polémica con revisar todas las novelas de Roald Dahl y ahora, al parecer, también quieren revisar la película Mary Poppins. Ustedes ahora que están dentro del noir histórico, la novela histórica, ¿qué opinan de estar revisando todo lo que se escribió en el pasado? O películas, cine del pasado, los clásicos, con la mirada del presente. Uf, ahí te ha salido la vena periodista, total, ¿eh, Elizabeth? Yo he de reconocer que soy psicóloga y luego periodista a ratos, pero yo creo que me salió más la de psicóloga. Pero bueno. Tú o yo. Como quieras. Bueno, no sé, claro, revisar hasta qué punto. A ver, no estoy muy puesta, por ejemplo, lo de Mary Poppins, había oído algo, pero no estoy muy metida, ¿eh? No Al sé parecer en la escena del desollinador, que sale, sale todo manchado y usan un término, no recuerdo cuál, pero bueno, que hacen como alusión a que así se le dice a los negros. Y ahora quieren revisar todo eso porque la película es racista. ¿Eh? No, pues claro, ahora mi pregunta es, entonces, si lo vamos a revisar todo, ¿con qué nos vamos a quedar del pasado? Bueno, yo soy absolutamente contrario a todo tipo de revisión, ¿no? Igual pasa ahora con la revisión histórica. Dentro de la novela histórica española hay una serie de novelistas que están revisando la historia y revisando la famosa leyenda negra, etcétera, etcétera, o episodios o personajes. Yo estoy en contra de eso y, desde luego, con lo que estoy en contra es en revisar textos y publicarlos en función pues de la mentalidad del presente. Menuda mentalidad que no soporta leer las cosas tal y como eran, como si fueras a contagiarte de racismo por leer 10 negritos de Agatha Christie, que ya en el mundo anglosajón ya no se titula 10 negritos. Y qué doble moral, porque si ahora en un libro no puede aparecer un niño gordito, los niños tampoco pueden aprender que no se le debe decir así a un niño, porque yo creo que al final la literatura lo que nos permite es que los niños aprendan valores de que haya un personaje. Siempre hay héroes y villanos en la literatura infantil también. Sobre todo, yo creo que se nos queda algo importante por el camino y es lo que hablábamos antes, ¿no? De recordar el pasado. O sea, si lo borramos todo, ¿qué nos queda, ¿no? Si lo borramos todo con la visión. Yo soy la primera que, por ejemplo, en cuestiones de desigualdad entre mujer y hombre, pues me da mucha rabia el canon abrumadoramente masculino que existe, que se hayan borrado y no se hayan puesto en valor las mujeres que tenían su talento y que han escrito, y ya de por sí lo han tenido tan difícil, bueno, han escrito o han creado, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, o ese cliché de los protagonistas masculinos, las mujeres reducidas. Claro que me cansa, yo que he leído tanto género negro, leer siempre esa visión tan masculina. Claro que me hubiera gustado que fuera diferente, pero ¿qué hago? ¿Qué hago ahora con Dashiell Hammett? ¿Lo borro entero y lo construyo de otra manera? O sea, es que es la sociedad de la que se partía y es bueno tener conciencia de ello. Y al final, ¿no? Eso también te enseña a la literatura que tú no quieres escribir o que cánones no quieres seguir. A mí me ha enseñado eso, ¿no? Yo creé a Nica Kaunda, luego a Camino Vargas, y luego porque yo decía, bueno, de esto ya estoy saturada, yo lo quiero hacer de otra manera. ¿No? Pues Quiero crear ese yo espacio. lo que veo un poco en estos tiempos actuales, esta era de la posverdad en la que vivimos, es una huida de la realidad presente y de la realidad pasada, una huida absurda. Parece como que si cerramos los ojos esa realidad desaparece, ¿no? Hay que verla, hay que mirarla, hay que atreverse a mirar la realidad presente y la realidad pasada. Y las cosas eran como eran, y lo que está escrito, escrito está, luego tú haz con ello lo que te dé la gana. O sea, que yo no puedo entender ese revisionismo de películas o de novelas, y los cuadros que hacemos, los borramos también, los repintamos. Es que si entramos en esa dinámica, pues acabamos, yo creo, además, pues eso, construyendo una sociedad de débiles mentales que no soportan nada y que porque vean algo pues se van a contagiar o se van a estremecer. No, yo creo que además la lectura curte mucho, y la lectura de
de libros del pasado curte muchísimo. Y ese sentido de la realidad no se puede perder, lo demás es absurdo. Dicho esto, sin embargo, soy partidario, lo digo porque ayer estuve en un instituto de secundaria y uno de los estudiantes me preguntó qué opinaba pues de escribir o jugar con algunas ficciones o historias clásicas y contarlas en clave de presente. Bueno, eso lo vi distinto. Por ejemplo, contar la Celestina en clave zombie. Hay por ahí un autor joven que ha hecho un Quijote en clave zombie o un Lazarillo en clave zombie. Todo viene del mundo anglosajón, Orgullo y Prejuicio creo que fue la primera que se narró. Bueno, eso me escapa ese universo totalmente. ¿Eh? Ese universo paralelo de zombies no tenía ni idea de su existencia. La casa de Bernarda Alba. O sea, jugar con esas cosas sí me parece divertido, porque es eso, en clave de zombie, para los estudiantes es importante, porque ellos es un mundo que controlan muy bien, y bueno, y contarle esa vieja historia en esa clave con la idea de tender puentes para que vayan a la obra original me parece fantástico. Pero estas revisiones ideológicas hechas desde lo políticamente correcto o hechas desde una ideología u otra me parecen... O sea, no es que no esté de acuerdo, que eso da igual, es que me parece muy peligroso. Vamos hacia un mundo... Y muy poco pedagógica. Claro, de débiles mentales que no vamos a soportar nada, que todo se nos tiene que contar de acuerdo con las normas establecidas, ¿no? Sí, y otra derivada, que quiénes somos nosotros, ¿no?, para reformular lo que en su día pues tejió o tramó o creó el autor, ¿no? A mí con esta revisión de Anika me han dicho algunas veces, ¿y tú puedes cambiar cosas? Y digo, que no voy a poder, soy la autora, hago lo que me da la gana, no tengo los derechos. Bueno, estoy limando estilo, en fin, no estoy cambiando, pero claro que puedo porque lo he escrito yo y es mío. Pero bueno, entrar en el texto de alguien del siglo XVIII y reformularlo, pues me parece, bueno, un poco aberración. Sí. Bueno, los cambios que estarás haciendo, pues eso, de estilo, de limar, sí, etcétera. Pero claro... cuando una obra tú la publicas, esa obra deja de ser tuya. Bueno, es tuya en cuanto a propiedad intelectual, a veces ni siquiera eso, pero es de tus lectores y lectoras, y benditos los lectores y lectoras que la hacen suya, ¿no? Y entonces ni siquiera yo me atrevería a reescribirme a mí mismo, porque a lo mejor ahora de repente mañana me reconvierto al catolicismo. Yo tengo una anécdota. El otro día en consulta leía un libro, un álbum ilustrado con un niño, y el niño terminó diciéndome qué aburrimiento. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, porque es que lo hace todo bien. Claro, él llegó a consulta porque tiene un comportamiento un poquito disruptivo, pero es que realmente el personaje es que no tenía ni una sola licencia de un ser humano, que estamos constantemente cometiendo errores y gracias a eso pues aprendemos. Entonces, claro, ahí fue cuando yo añadí esta pregunta, porque dije, si vamos a revisar los libros de Roald Dahl, que son magníficos, donde los niños pueden discernir el bien del mal, al final estamos educando pues planitos. Y por eso quería saber un poquito la opinión de ustedes. Les nombré un escritor de literatura infantil, pero bueno, porque es donde a lo mejor hay más cosas aberrantes, pueden ver esta doble moral, ¿no? Que ahora ven cosas mal en todos lados. Ahora sí puedes hablar. Un gran escritor de literatura infantil, que juega mucho además con la literatura. Ahora sí que ya les doy paso. ¿Alguien de la organización? Bueno, pues salud. Una pequeña pregunta. Dentro de los grupos de prostitutas que tú relataste, un grupo se le puede denominar trabajadora del sexo y tiene la misma consideración desde tu punto de vista la prostituta que la trabajadora del sexo. Y la otra cuestión, para concluir, a la compañera presentadora, que hemos de tener en cuenta que debemos utilizar un lenguaje inclusivo para derrotar a ese manifiesto del
de las personas que ocupan esos cargos, ¿me entiendes? Porque podemos decir la niñez, ¿me entiendes? Que tocamos a las niñas y a los niños, porque si no siempre seguimos con el patriarcado que no cesa de inferirnos por activa y por pasiva. Y ya concluyo. Muchas gracias. Tomo nota para las presentaciones. No entendí lo de la trabajadora Yo, del sexo. tú hablaste, cuando hablaste de la prostitución, había las prostituciones, digamos, las putas clásicas que vivían en la calle y las otras que estaban en los conventos o algo por el estilo, ¿no? Entonces me refiero que si a las de los conventos se les podía denominar trabajadoras del sexo, y si tú tienes alguna consideración o desconsideración para que las prostitutas que están en la calle por golfillo que las llevan y las trabajadoras del sexo como una persona más que trabaja, porque si tú trabajas con tu cabeza y tus manos y la otra da igual, pues las personas pueden trabajar con su cuerpo completo. Entonces, pero sobre todo eso sí le sigue llamando prostitución porque el entorno circundante no admite, porque quien ha puesto las normas es la muchachada dominante, es decir, los capitalistas de siempre. Sí, es que no entendí muy bien. A ver, creo que entra, si lo he entendido bien, un poco en el debate sobre sobre las trabajadoras del sexo, la legalidad u oportunidad del tema. Estamos hablando del siglo XVI, pero en realidad podríamos hablar de cualquier época, porque lo que está claro es que ninguna mujer ejerce la prostitución si no es porque se ve coaccionada por las circunstancias. Es decir, esto de esta otra mentira que nos han vendido del placer que a una mujer le puede suponer tener que vender su cuerpo de esa manera, pues obviamente no existe, ¿no? Si nos quitamos las etiquetas y las creencias del patriarcado. Entonces, en ese sentido, pues no sé, no creo que que no ha lugar. Yo creo que ya se puede quedar el micro por ahí. Solo estaba pensando, bueno, vale, en realidad la humanidad en cada época histórica está siempre afrontando los mismos problemas, ¿no? Pero en cuanto al crimen, quería saber si hay diferencias, porque pienso, bueno, que el peor de los crímenes es acabar con una vida, la biología siempre es igual, más o menos. Las formas de acabar con esa vida serán más o menos iguales, pero no sé si con el paso del tiempo, las sociedades diferentes, hay distintas maneras de cometer crímenes diferentes a las de la época actual. Bueno, lo que sí que estaba, pues en el caso muy breve, en el caso del siglo XVI, la violencia estaba muy normalizada y muy institucionalizada también. Estamos hablando de una sociedad que acudía a los autos de fe a ver cómo condenaban a muerte y quemaban en la hoguera a otras personas como un acto lúdico y de celebración, ¿no? Entonces, era algo muy, desde las propias instituciones, acogido por la sociedad y luego pues normalizado en el sentido de que la muerte, aparecía gente muerta en el puerto de Indias cada mañana, ¿no? Entonces, realmente para conmocionar a esa sociedad no vale con encontrar a una mujer o a un hombre muerto en mitad de la calle, sino que sí que tuve que pensar un poco en cómo lo tramaba, ¿no? En el caso se puede contar porque aparece el detonante, de hecho, de la acción, pues tiró de supersticiones marineras para conmocionarles, o sea, no tanto la brutalidad del crimen, que no está exento de ella, sino más las supersticiones de cómo ese escenario del crimen se había conformado, que tiran del malfario de los marineros y el miedo o el pánico que les provocaba subirse a ese barco después de haber vulnerado las cosas que para ellos pues eran protectoras, en fin, ¿no? Me muevo un poco en esos términos porque no valen las mismas, no vale tratarlo como ahora, ¿no? Que ves muerto en mitad de la calle, imagínate, no es comparable. Sí, bueno, creo que haya más o menos crímenes y que sean más o menos violentos, pues tiene que ver con las tecnologías. Hay una tecnología del crimen y de la muerte, y tiene también que ver con el sistema de valores, el sistema jurídico y penal de las
sociedades. No podemos contraponer cualquier momento del pasado con este momento del presente, porque ahora mismo pues hay una gran variedad de sociedades, ¿no? Todos conocemos pues, lugares, ciudades, etcétera, donde hay una enorme violencia, ¿no? Y donde los crímenes son especialmente brutales, ¿no? Y, sin embargo, nos trasladamos al pasado y llegamos a la isla La Española, que mencionaba antes, La Hispaniola, y ahí nos encontramos con un pueblo que son los taínos, y que, por lo que sabemos, pues eran un pueblo extraordinariamente pacífico. Es más, no tenían arco ni flechas. Y si los comparamos con un pueblo vecino, que eran los caníbales, esos sí tenían arco y flechas. Es más, los caníbales pues iban de vez en cuando a estas islas, en concreto a esta, pues a secuestrar, a raptar, sobre todo mujeres y niños, que llevaban luego a una isla para que se desarrollaran y crecieran. Y los taínos no se defendían. Lo único que hacían era pues, abandonar las costas e irse al interior y aceptar pues, con mucho estoicismo que de cuando en cuando iban a venir estos pueblos a llevarse a muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una sociedad que además fue absolutamente destruida por los españoles. Ahora que se habla tanto de leyenda negra, leyenda blanca, hablan siempre de la conquista de México. Pero ¿qué pasó en la isla de La Española? Pues que los taínos no se ponen de acuerdo los historiadores en cuántos había en la isla de La Española, los había en otras islas, en Cuba, etcétera. Pero lo que está claro es que en unas pocas décadas, no en varios siglos, en unas poquitas décadas, desaparecieron casi totalmente de esa isla, donde está la República Dominicana y Haití. Por eso empezaron a llevar a esclavos de África, se sustituyó la mano de obra, porque además los taínos no solo era un pueblo pacífico, sino que además no conocían el trabajo como nosotros lo conocemos. O sea, cultivaban y recolectaban y cazaban lo que iban necesitando. No almacenaban, no hacían acopio. Bueno, he hecho esta excursión, por eso es que depende, ¿no? Ponemos el foco en un sitio o en otro, pero bueno, la violencia ahí está. Más o menos repartida, en unos sitios hay más, en otros sitios hay menos, pero hay en nuestra sociedad, yo creo que es especialmente violenta. Basta salir a la calle y cruzar un paso de cebra. Invito a que lo hagan alegremente, a ver qué pasa. Pues yo quiero darles las gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. He disfrutado un montón. He de reconocer que llevo toda la presentación hilando preguntas nuevas porque me iba destruyendo la entrevista todo el rato y decía, Dios mío, ahora tengo que pensar una nueva. Así no se puede. Si me llegan a avisar de esto, hubiese hecho muchísimas más preguntas. Yo es que me iba fijando. No, sí, ya vi, porque no podía ser que tuvieses en la mente todas las preguntas que iba a hacerte. He disfrutado un montón, he aprendido muchísimo. Creo que igual que ustedes, les pido disculpas nuevamente por la demora y nada, muchas gracias a Tenerife Noir por contar conmigo un año más. Mañana será todo más relajado. Si vienen a verme, verán como todo mañana será más distendido. Todavía yo tengo el nervio de que iba a llegar tarde y bueno, nos vemos el fin de semana. Gracias. Gracias a ti.